noches, terroríficos amigos. Como ya es costumbre, en el video de hoy veremos 5 historias paranormales enviadas por los suscriptores. Solamente 3 de ellas son verdad. Veamos si puedes adivinar cuáles son. Comenzamos. ¿Quién no recuerda su infancia? No me refiero a lo que comías o hacías, más bien a tus sueños y aún más, tus pesadillas. De niño solíamos tenerle miedo a la oscuridad misma. El hecho de saber que aquellos lugares que te parecían seguros durante el día se volviesen tan aterradores de noche, te generaba un escalofrío que recorre por toda tu espalda que no podrías olvidar. Cuando yo era niño, mi caso no era tan diferente, a excepción de que mi padre era el único que me cuidaba, pues mi madre había muerto al dar a luz. Mi papá siempre supo cómo cuidarme y siempre estuvo ahí para mí. Cada noche yo lo hacía sufrir por aquel suplicio que era hacerme dormir. Siempre se sentaba al lado de mí en mi cama. Me leía un libro y me decía: «Recuerda, hijo, no hay nada bajo tu cama ni en tu armario». Esas simples palabras me hacían calmarme y dormir tranquilamente. Al menos hasta aquel día, cuando él desapareció. Ese día, como cualquier otro, mi papá fue por mí a la escuela. Pasó en su auto como siempre y me preguntó qué quería para la cena. «Hamburguesas», contesté. Fuimos al supermercado a comprar las cosas para preparar la cena. Mi padre no era de esas personas que comprara cosas hechas, así que una visita a un restaurante era completamente impensada. En el camino charlaba con mi padre acerca de las cosas de la escuela y sin darnos cuenta, la noche nos alcanzó. Seguíamos avanzando camino a casa cuando algo sucedió. Una figura de lo que parecía una mujer se atravesó en el camino del auto. Papá dio el volantazo para no atropellar a aquella persona. Estoy seguro que vio algo al bajarse del auto para verificar cómo estaba aquella mujer, pero no quiso decirme. Esa noche fue una de las más duras. Papá no se veía muy bien durante la cena. Su expresión era vacía y perdida. Sin embargo, las cosas transcurrieron con normalidad. Se sentó en la cama y leyó una historia que no conocía, sobre un niño que se quedaba solo, pero al final regresaba con sus padres y vivía feliz para siempre. Aunque al terminar pude ver cómo papá tenía lágrimas en los ojos. Aún así trataba de ocultármelo. Esa noche no pude dormir. Papá olvidó algo tan importante, aquellas palabras de alivio. Sin ellas, era imposible poder dormir para mí. Fue en ese momento que me percaté aún más de los miedos de un niño. El sonido del viento que golpeaba en tu ventana, las siluetas oscuras que pasan igualmente por ella y los sonidos que vienen del armario. Todo, completamente todo eso, estaba ahí. Claramente escuché una voz que me llamaba. Al salir a ver, una mancha de sangre recorría todo el piso del pasillo y llegaba hasta la habitación de mi padre. Una nota tirada en el suelo decía: «Lo siento, hijo, no puedo continuar». Ahí me quedé por mucho tiempo. Lágrimas salían de mis ojos, aunque no recuerdo mi llanto. Los policías jamás supieron qué pasó y tampoco encontraron el cadáver. A todo esto, se preguntarán por qué les cuento todo esto. Bien, ahora soy mayor. Tengo 24 años y los ruidos han vuelto. He encontrado una nota en mi cama que dice: «Lo siento tanto, hijo. Ahora sí hay algo bajo tu cama». Era una noche normal como cualquier otra, antes de ir a dormir con un sueño tranquilo y sin importancia. De pronto el sueño se volvió más real. Lo podía sentir tan real. Me encontraba fuera de la escuela donde estudié de pequeño en contraesquina de mi casa. La escuela estaba solitaria por dentro, pero por fuera no.
Encontré gente desconocida y todos se preguntaban lo mismo que yo. ¿Qué hacemos aquí? Uno de ellos afirmó: ya estamos muertos, ¿acaso no lo saben? En ese momento corrí hasta mi casa. Al llegar solo vi una mujer morena con 2 niñas. No había nadie más que ellas. En una de las paredes se abrió un gran hueco. No pude contener mi curiosidad y me dirigí hacia él. Era muy oscuro. Con algo de valor me dispuse a entrar. Estaba en un pasillo muy largo con una luz que no sabía de dónde provenía. En las paredes del pasillo habían grabados con criaturas desconocidas. Al menos para mí lo eran. Fui a dar a un patio muy grande con estatuas de las mismas criaturas grabadas. A lo lejos vi una persona con vestimenta de oriental que pasaba corriendo. Corrí hacia él, pero jamás lo pude alcanzar. Es como si hubiera desaparecido. Y así como así, me encontraba en un edificio solo. Contaba con pisos como si estuvieran flotando en el aire, sin paredes por ningún lado, y por dentro solo miraba escaleras hacia arriba. En la entrada del edificio se encontraban más personas formadas en fila. Me formé atrás de ellos sin preguntar nada. Todos subían los escalones hasta que una voz dijo: si aparece enfrente de ustedes un papel enrollado sobre un escalón, no lo levanten o lo lamentarán. Desperté muy exaltado. Lo raro era que me desperté cansado e inmóvil. No tenía fuerzas, no me respondía mi cuerpo hasta después de media hora. Le platiqué a un amigo sobre este sueño. Él me escuchaba muy atento y a la vez sorprendido. Al acabar de contarle me miró raro y dijo: ¿en verdad quieres saber en dónde estabas? Sacó un libro el cual trataba sobre experiencias médicas. Ahí una persona relataba que al estar en una cirugía lo declararon muerto por aproximadamente 1 minuto. Él relataba que viajó a un lugar extraño dando grandes detalles sobre lo que vio. Mi sorpresa fue que lo que esa persona vio fue lo mismo que vi yo. Después de 20 años aún recuerdo perfectamente ese sueño. Tal vez tuve el privilegio de conocer mi futuro hogar, el purgatorio. Tengo 17 años, soy de Culiacán, Sinaloa. Ahí he vivido toda mi vida y recuerdo a mi madre lidiando con cosas poco habituales desde que yo era un niño. Iba a 2º de primaria en una escuela que está detrás de mi casa. Era una nueva escuela en ese entonces. Solo había salones, la dirección y la tiendita cooperativa. Mi casa es pequeña, aún así. Me daba terror estar solo cuando llegaba de mis labores escolares, así que dejaba el cancel abierto y la puerta la dejaba entreabierta, ya que siempre escuchaba cosas. Se escuchaban las cortinas del baño, se abría la regadera o sonaban pasos en el pasillo, y eso me generaba demasiado miedo. Pero en ese entonces no entendía qué pasaba, solo me asustaba y me tiraba en la cama. Cuando llegaba mi hermano mayor de la secundaria, por fin sentía paz. Me sentía seguro, tranquilo y sobre todo ya no me sentía observado ni acorralado. Por necesidad aprendí a cocinar desde muy temprana edad. Ese día era algo diferente, tanto que no tenía ganas de cocinar y solo comí un atún. No toqué nada de la loza salvo una cuchara. Cuando fui a prender la televisión que estaba en el cuarto de fondo, el de mi mamá, segundos después escuché como si un plato se cayera. Inmediatamente pensé en el regaño que me darían por mi descuido. Fui a la cocina y recordé que solo había tomado una cuchara. Cuando me doy la vuelta para regresar a la habitación donde estaba, lo escuché nuevamente. Regresé de nuevo para asegurarme de recoger los platos, pero no había ninguno. El piso estaba completamente vacío. Tal vez no suene tan paranormal o escabroso. No hasta que llegó mi madre y me jaló de las orejas, me llevó a la cocina y ahí estaba, toda la vajilla completamente destrozada. Todo esto ocurrió un miércoles que tuve que ir a la casa de campo de mi padre a recoger algunas cosas. El terreno de mi padre colinda con el terreno de mi abuelo.
Cuando lo compró, venía con una construcción en obra negra. Con el tiempo la barda se derrumbó y tan solo quedaron unas 5 carreras de blocks. Antes de irme, siempre reviso que todo esté en orden para poder estar tranquilo. Esa noche, cuando revisé el terreno de mi abuelo, vi a un hombre con una vestimenta como de vaquero, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y unas botas, sentado en la barda derrumbada. Lo primero que pensé es que se trataba de algún ladrón que se había metido al terreno y le grité, a lo que el hombre ni siquiera volteó a verme ni respondió. En ese momento, yo saqué un revólver 38 propiedad de mi abuelo y le grité que se largara. Yo estaba sorprendido porque no se asustó al momento de apuntarle con el arma, así que le volví a gritar que se largara, pero esta vez lo amenacé con dispararle. El hombre me miró fijamente y sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ahí fue cuando me percaté que eso no era humano. Me dirigí a la camioneta caminando hacia atrás sin dejar de ver a ese hombre. Encendí las luces sin dejar de verlo y así como si nada, desapareció. Mi padre era el cuidador del panteón municipal. Su padre, antes que él, no solo cuidaba el lugar, sino también era encargado de abrir las tumbas cada que iban a sepultar a alguien. Como pueden intuir, nuestra casa está situada dentro del cementerio, junto a la entrada. Incontables veces la gente se acercaba a preguntarme si alguna vez había visto o escuchado algo por vivir tan cerca del camposanto. Hoy en día les puedo decir que sí, aunque nunca me creerían. Aproximadamente a las 9 de la noche mi padre salía todos los días de la casa armado únicamente con una linterna de petróleo y una anforita de Tonayán. Tenía como encargo por parte del municipio patrullar el cementerio, mostrarle la salida a todo aquel que viera dentro del panteón haciendo desperfectos. Yo lo veía partir y perderse en la oscuridad de la noche y volver tambaleante por la mañana justo cuando salía rumbo a la escuela. Para cuando yo regresaba a la casa, mi padre todavía estaba dormido en el sillón maltrecho de la entrada. Instintivamente él despertaba minutos antes de la puesta del sol. Salía a la tienda por más licor, comía lo que fuera que hubiera quedado de la tarde y salía nuevamente a patrullar. Una noche de marzo mi padre fue encontrado muerto sobre una lápida marmoleada en el lado viejo del cementerio. Una congestión alcohólica, dijo la gente del gobierno a mi madre. Rápidamente ellos buscaron un sustituto que viviera en la periferia del panteón. En mi cabeza eso significaba que mi madre y yo íbamos a ser echados de nuestra casa. Así que me ofrecí para el trabajo. Los hombres me dieron instrucciones muy específicas y luego tuve que firmar unos papeles. Mi primer rondín fue de lo más normal. Recorrí el panteón con la misma linterna de petróleo que usaba mi padre, comenzando por la parte nueva, después la fosa común y finalmente la sección vieja. Debía hacer esto por lo menos un par de veces cada noche, pues no solo los jóvenes hacían desajustes. Había rumores de que los estudiantes de medicina gustaban de ir a la fosa común a exhumar cuerpos. Estaría mintiendo si les digo que fue una tarea fácil. Todo el tiempo que estuve caminando por el lugar sentía que alguien me observaba desde detrás de las lápidas y cruces. Escuchaba pasos detrás de mí que probaban ser solo mi imaginación, o eso creía. En el lado viejo sentía una tremenda opresión en el pecho. La nostalgia y mucha tristeza me invadía por alguna razón. Cerca de la fosa común se sentía ira, angustia. Inocentemente pensaba que con el tiempo esas sensaciones desaparecerían, que me acostumbraría, pues, qué tonto fui. Ahora entiendo que el alcoholismo de mi padre era su manera de adormecer todas las sensaciones que caminar varias horas diariamente por el cementerio le provocaba. Una noche ya un tanto borracho, caminaba por el lado viejo del panteón, pasé por la tumba donde mi padre fue encontrado, me detuve frente a ella. Era un lote de 3 espacios que pertenecía a una familia. La última fecha registrada fue hace más de 100 años. Saqué el Tonayán y bebí un trago en nombre de ellos y en nombre de mi padre. Me senté junto a la lápida por un momento a seguir bebiendo, tratando de evocar algún grato recuerdo de mi padre. Debí haberme quedado dormido a causa del alcohol. La voz de una mujer me despertó. «Hey, ¿me das un trago?» De un salto me incorporé, volteé a todos lados. Frente a la tumba estaba parada una mujer de jeans y blusa negra. Traía el cabello suelto, delineador negro muy marcado en sus ojos y labios rojos muy brillantes. Le ofrecí la ánfora de Tonayán, ella la tomó.
La acercó a su cara y sin mucho pensar le dio un largo trago. Aguantó un momento el ardor mientras me devolvía la botella y sin decir más siguió su camino. Me quedé parado en el lugar por un rato intentando entender qué había pasado. Fue hasta la mañana siguiente que me cayó el 20. Me estremecí pensando que tal vez había sido un fantasma. La siguiente noche estaba más nervioso que de costumbre al patrullar. Ya bastante tomado salí de mi casa. Lámpara y anforita en mano. Salí rumbo a la sección nueva. Corrí a unos jóvenes que se estaban besuqueando en el mausoleo y proseguí. Me dirigí a la fosa común guiado por un leve olor a podrido. Palié un poco de cal sobre un bulto que se veía bastante fresco. Y luego un poco de tierra. A veces los perros callejeros desentierran a estos pobres desdichados. ¿O pudo haber sido alguien? En fin, estaba muy nervioso y muy borracho para averiguarlo. De camino al lado viejo del panteón, escuché la risa de una señorita. Del susto casi escupo el trago que le estaba dando a mi ánfora. Pero rápidamente volví a 4 de mis sentidos. Tal vez sean niños, pensé. Apagué mi linterna y seguí la risa. En el viejo camino de piedra encontré a una muchacha caminando, hablando con ella misma y riendo sola de lo que decía. Encendí la lámpara, ella volteó y se acercó. ¿Necesita ayuda, señorita? Oh, ¿me das un trago?, contestó señalando mi ánfora. Tras un pequeño silencio y entre las neblinas de mi memoria, reconocí a la joven como la misma muchacha del día anterior. Le ofrecí la ánforita, ella la tomó y le dio un trago largo. Si no es indiscreción, ¿qué hace aquí a estas horas?, le pregunté. Voy rumbo a mi casa, dijo la muchacha todavía con ardor en la garganta. Vivo en la colonia de aquí enseguida. Me ofrecí acompañarla a la orilla del panteón tras explicarle que podía toparse con algunos vagos o adictos con los que suelo lidiar diariamente. Ella accedió con la condición de que le compartiera más de mi licor. Le pregunté si no le daba miedo caminar sola por el cementerio a altas horas de la noche. Ella me contestó entre sorbos de Tonayan. La ventana de mi cuarto da justo al panteón. Jamás he visto ni escuchado nada. Además, los muertos no pueden hacernos nada, ya están muertos. A los vivos es a quien hay que temerles. Como le prometí, la acompañé hasta la orilla del cementerio. Ella se despidió diciendo que se llamaba Natalia. Yo le di mi nombre. Esperé que entrara a su casa viendo desde el otro lado de la calle y regresé a mi labor. Al día siguiente volví a toparme con Natalia por la misma vereda. Nuevamente compartimos tragos en lo que le escoltaba a su casa. Platicamos un poco más acerca de ambos. No se sorprendió tanto al enterarse que era el hijo del antiguo cuidador. Ella decía trabajar en una farmacia cruzando el boulevard, y que le era más rápido cruzar el panteón para llegar a su casa que rodearlo. Los días siguientes fueron similares. Los días se hicieron semanas. Yo la seguía topando en el mismo lugar. Ya parecía que me esperaba en ese viejo camino con tal de beber alcohol barato y charlar un poco de cosas sin sentido. En la madrugada del 27 de marzo, para amanecer a 28, me encontré con ella como de costumbre. Sin embargo, se veía cabizbaja y algo pensativa. ¿Ocurre algo?, le pregunté. Hoy no quiero llegar a mi casa. Como todo el caballero que soy, le ofrecí un trago y le dije que podía acompañarme durante todo el patrullaje. Ella tomó el licor y me siguió en silencio. No la conocía muy bien, pero esta era una Natalia muy diferente a la que estaba acostumbrado. Dimos la primera vuelta al panteón. Ella se veía claramente un poco más borracha que yo. ¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve a tu casa? Ella solo sacudió la cabeza y continuó bebiendo. Yo trataba de animarla sacándole plática, y una vez, de vez en cuando, podía hacer que le brotara una sonrisa. Rápidamente le cambiaba el ánimo. Al término de la segunda vuelta al cementerio, más o menos por donde solíamos toparnos diariamente, ella se quedó de pie. Me acerqué para ver qué ocurría. Estaba llorando en silencio. Aún no quiero volver a mi casa. Gracias por traerme. Te pareces mucho a tu papá. Él también me hacía compañía todas las noches. Me distraje por un momento cuando la luz de mi lámpara se apagó. La sacudí y no escuché nada. Debió haberse acabado el petróleo. Volteé a ver a Natalia para disculparme, pero ella estaba yendo rumbo a la tumba donde encontraron a mi padre muerto. Rápidamente la alcancé. Espera, ¿a dónde vas? Su mano estaba muy fría. Cuando estiré su brazo noté muchas heridas abiertas sangrando bastante. ¿Qué hiciste, Natalia? Perdón, pero tengo que irme. Si me quedo vas a terminar como tu papá, y no quiero perder a nadie más. Se soltó de mi mano y corrió a esconderse detrás de las tumbas de la familia. Fui tras de ella inmediatamente. Estaba herida y teníamos que llamar a alguna ambulancia. Cuando llegué tras las tumbas ya no estaba. No vi hacia dónde había corrido. Grité su nombre y miré por todos lados. No pudo haber ido tan lejos.
mientras buscaba a unos metros detrás de las lápidas de la familia. Pisé algo que tronó bajo mi zapato. Volteé a ver qué fue. Era una vieja cruz de madera apenas legible. Sin darme cuenta, estaba parado sobre el sepulcro de alguien. Un sepulcro que no había sido atendido en mucho tiempo. Levanté la cruz y la puse en su lugar. Busqué de quién era para disculparme. Con la tenue luz de la luna solo alcancé a distinguir un nombre. Natalia. A mediodía fui a buscar en la oficina del cementerio si había registros de Natalia. Incluso investigué en la casa donde la acompañaba. Me gustaría decir que encontré algo, pero no encontré nada en los libros. En la casa no conocían a nadie con ese nombre, y la farmacia en la que dijo trabajar cerró hace más de 50 años. De todas formas, mandé a hacer con un amigo una sencilla cruz de piedra que acomodé en la cabecera de su tumba. Tallé yo mismo Natalia, nunca te olvidaré, y le dejé flores. De vez en cuando voy y limpio su lugar. Le pongo flores nuevas y un trago de Tonayan. Jamás entenderé lo que Natalia me quiso decir antes de desaparecer. Desde ese día no la he vuelto a ver, pero algunas noches mientras camino cerca de donde solíamos encontrarnos, puedo escuchar su risa a lo lejos. Espeluznante, ¿no lo creen? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si tienes alguna historia paranormal que quieras compartir con nosotros, envíala a las redes que aparecen en la descripción de este video. Yo soy Mr. Rectus, que tengas una buena y espeluznante noche. Adiós.